Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Mayo en Movimiento. Es nuestro programa número 23. Estamos con Ana María Fendela, Sergio Quiroga, Martín Ferguson, Alicia Quevedo, quien les habla, Eugenio Yáñez. Para empezar el programa de hoy queríamos traer la información que surgió esta semana respecto de los números de pobreza del INDEC. Así que vamos a arrancar el programa con eso, porque nos parece que es un dato objetivo de la realidad que hay que tomar en cuenta y que no alcanza simplemente con ponerlo sobre la mesa, los números, sino que hay que pensar qué hay detrás de eso. Vamos a referirlos. La pobreza en el segundo semestre del año 2020 terminó arriba del 42%. Con un 10,5% de indigencia, con 57,7% de los menores de 15 años por debajo de la línea de pobreza, con una caída del Producto Bruto Interno del 9,9%. Específicamente en lo que hace a ese 42% de pobreza, tenemos que decir que está 6,5% arriba del mismo periodo, es decir, del segundo semestre del año 2019, que fue el año que cerró el gobierno de Mauricio Macri. Y si quieren más datos, tenemos que tomar en cuenta que el último gobierno de Cristina había terminado en ese segundo semestre del año 2015 con un 27% de pobreza, considerando que había tenido como un aumento de la pobreza ese último periodo del gobierno de Cristina, una caída de la actividad económica, así que lo que había sido el grueso del gobierno de Néstor, primero de Cristina, en sus dos periodos, había llegado a tener índices de pobreza más bajos, en torno a un 24%. Pero, digamos, hay aproximadamente entre un 25 y un 30% de pobreza en la Argentina que pareciera ser a estas alturas estructural, es decir, que no logra modificarse, que más allá de las políticas que se vayan aplicando, no logra moverse. Y bueno, en este caso, como solemos decir, venimos de un año de pandemia y venimos antes de eso, de 4 años de macrismo, que con políticas estructurales, ¿sí? Con políticas que buscaban modificar o retrotraer ciertas modificaciones en la estructura productiva de nuestro país, que el kirchnerismo, con sus más y sus menos, había intentado implementar. Bueno, volver a una matriz más claramente de perfil neoliberal, con reaperturas, con liberalizaciones de mercados, con quitas de retenciones, con quitas de aranceles a las importaciones, con aperturas a mercados extranjeros, con una reprimarización y una refinanciarización de la economía. Bueno,
y con lo que después, ya muy claramente, en el final del macrismo era una crisis manifiesta que terminó, bueno, con esos valores de pobreza alarmantes que ahora nos alarma aún más ver que se han incrementado. Bueno, les saludo a mis compañeros, mis compañeras y les doy la palabra al que quiera tomar la posta. Creo que el negro quiero hablar. ¿Cómo le va? Bueno, en primer lugar, digo, y algo que conversábamos hace un rato, para nosotros estos datos no son cualquier dato. La verdad que nos duelen como trabajadores, nos duelen hasta la más profundo de nuestro ser, saber que hoy hay chicos que se van a dormir con un pedazo de pan como única comida, como única cena, saber que en este mismo momento hay miles de pibes revolviendo tachos de basura junto con sus madres, junto con sus padres, en busca de la cena, porque de otra forma no la tendrían. La verdad que para nosotros nos moviliza a repensar de qué estamos hablando cuando hablamos de estos datos. Porque para nosotros es doloroso saber este porcentaje del 57 y 58% de pobreza en chicos por debajo de 15 años. Pero también sabemos que hay otros a los que estos datos no les duelen. Y sabemos que hay otros a los que estos datos los benefician. Porque esa pobreza que tenemos de nuestro lado es riqueza en otros sitios. La verdad que poder analizar estos índices, uno podría cometer el error de analizarlos tan solo por arriba y decir que este es un problema del gobierno de Alberto y que hay medidas económicas que no están favoreciendo para que estos datos se retrotraigan. Uno podría hacer un análisis así por encima y decir una cosa como esta, lo cual es una barbaridad. Podríamos decir que esto tiene que ver con el gobierno de Macri y quizás ahí hay una mayor responsabilidad, más allá de, obviamente, sin olvidarnos que estamos en el contexto de pandemia. Pero yo creo que esto requiere análisis mucho más profundos, por lo menos de los últimos años, comenzando a hablar de la dictadura y de modelos o matrices económicas que hacen que esta pobreza sea cada vez más profunda. Así que abro ahí el juego con mis compañeros para que junto con ustedes que nos están escuchando y a los cuales esperamos que nos brinden su aporte para empezar a desentrañar más profundamente qué significan estos datos de pobreza. Una de las cosas que significan es que las mujeres son más castigadas por la pobreza, por el desempleo, por los salarios más bajos a igual trabajo, en el caso de que tuvieran un trabajo. Esa pobreza que nos golpea a todos, golpea más duramente a las mujeres. Otra cuestión, no sé de qué lugar nos estás escuchando, desde qué barrio, desde qué provincia, pero nosotros estamos en San Isidro, que es un municipio tremendamente desigual. Hoy fue un día precioso de sol, de otoño, muy bonito. Salimos a dar una vuelta y cerca del río hay unas mansiones, pero espectaculares, de Hollywood, en el caso de que yo conociera Hollywood, que no conozco, pero unas mansiones inmensas que uno se pregunta cuánta gente vive ahí adentro, quién vive en una casa tan rica. Y ahí nomás, a pocas cuadras, están los chicos revolviendo los tachos de basura, están los cartoneros tratando de
de llenar una bolsa que después arrastran con su cuerpo. Como en muchas ciudades está prohibida la tracción a sangre de animales, pero no de personas. Así que esas dos realidades, la verdad que golpean y duelen tremendamente, y así debe ser, deben dolernos a todos nosotros y a nuestros gobernantes, tanto o más que a nosotros, porque tienen la responsabilidad no de cambiarlo mágicamente, pero sí de establecer políticas en ese sentido. Sí, con respecto a lo que vos decías, Alicia, era, a mí, cuando se leían las cifras, para mí no eran cifras frías, escritas en un papel o dichas en un micrófono. Para mí se me representan caras, se me representa vida, ¿no? Vida destruida, vida que hay que reforzar o acompañar de algún punto de vista, ¿no? Me parece que, si bien está bueno y celebro que podamos dar esta charla o empezar a discutir estas cuestiones, no quisiera perder de vista que estamos hablando de familias, de personas, de gente, y sobre todo de chicos que no por la pandemia la están pasando mal, sino por algo que no fue resuelto durante muchos años, ¿no? Venimos arrastrando estas cosas, mirándolas para otro lado, ¿no? Bueno, creo que llegó el momento de que podamos enfrentarlas, mirarles a los ojos y trabajar por políticas públicas que los favorezcan, tenerlos siempre presentes, y acompañar o gestar reclamos. Quizás ellos no pueden reclamar o no saben cómo. Nosotros sí sabemos cómo y podemos reclamar por ellos que no tienen voz o que no saben cómo hacerse escuchar. Y a veces eligen la peor manera para hacerse escuchar. Así que bueno, eso es lo que me parecía a mí. Bueno, las compañeras, los compañeros, de distintos ángulos, de distintas miradas, de distintos aportes, comenzaron a problematizar estos datos. Esto es importante porque es un primer paso hacia una posible conciencia y que nos primero nos alarme, nos ponga nos duela a nosotros y a quienes nos escuchan. Pero también en esa problematización de estos datos, a mí me gustaría empezar a desarticular la operación que hace el poder con estos datos, con estos mismos datos. O sea, durante estos días, durante esta semana, vimos a los medios hegemónicos, los políticos de la oposición, varios políticos de la oposición, rajarse las vestiduras por estos datos y justamente empezar a hacer ruido, gritar adelante de esos datos para deslindar, para separarlos inmediatamente del otro dato que habría que tener, que es importantísimo. ¿Quiénes se enriquecen en la Argentina? Porque inclusive algunos se han animado a hablar de un país pobre. No, la Argentina no es ningún país pobre. La Argentina es un país con muchas riquezas, empobrecido. Entonces van a hablar de problemas que tienen que ver con la macroeconomía, históricos, bla, 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 ¿cierto? Una cantidad de sonceras, diría Jauretche, que lo que hacen justamente es generar ruido. En ningún momento van a plantear quiénes son los que están acumulando en este momento.
que aprovecharon el macrismo y aprovechan la pandemia. ¿Quiénes son los que tienen en sus manos los resortes de poder económico para concentrar, ¿sí?, y poner algo así como una aspiradora donde se llevan todo? La riqueza que generamos los trabajadores y la riqueza que se le niega a ese 57,7% de niños y jóvenes que están en la pobreza. Toda esa riqueza que la absorben con mecanismos y matrices neoliberales que no hemos podido desarmar, que son muy difíciles de desarmar, que impusieron a sangre y fuego, como dijo Rodolfo Walsh, con la miseria planificada durante la dictadura, y que volvieron con el menemismo, con el macrismo, una y otra vez a aceitar mecanismos que, por ejemplo, uno de ellos, los mencionó Eugenio, primarizar nuestra economía, el poder financiero absorbiendo riqueza y poniéndola en función de la timba. Y en este momento, ese poder, que es como un pulpo, como una hidra, la hidra es ese personaje, ese monstruo mitológico de muchas cabezas, una de esas cabezas que en este momento está actuando para empobrecernos y empujar a la gente a los tachos de basura, son los que aumentan los precios de la comida ferozmente. Son empresas que tienen el 80, el 90% de los mercados y que imponen esos valores astronómicos. Cristina en un momento dijo que el crecimiento no era la única variable que teníamos que considerar, porque el crecimiento puede llegar, y es lo que está sucediendo, a quedar en las manos de unos pocos vivos, que siempre están allí. Están allí. A esos vivos hay que enfrentar. Nosotros tenemos la certeza que este gobierno va en esa dirección, pero hay que profundizar esa dirección. Por eso la CTA en estos días va a plantear inclusive una denuncia sobre estos sectores que acumulan riquezas con el hambre del pueblo. Lo hacen, lo saben hacer, y saben también a través de sus medios llenos de odio y de veneno, ¿sí?, pegar gritos para que se focalice el odio sobre cualquier otro que no sean los responsables de esta miseria planificada. En esto agrego lo que vos estás describiendo, Martín. Obviamente coincido en esto de poder problematizar, la situación, porque esto nos permite ir en el camino de la solución. Entonces, si se quiere, con lo que vos decís hay una primera definición. El problema no es un problema técnico, no es un problema económico, es un problema político y es de resolución política. Entonces, como es de resolución política, hay otros actores que entran en juego en esta resolución política, y uno de ellos es lo que vos nombrás, la CTA, la Central de Trabajadores Autónoma, entra de alguna manera en juego a partir de esta denuncia que vos bien mencionabas, que tiene que ver con la constante remarcación de precios por aquellos que son los formadores de precios, y lo que hacen que estas herramientas también políticas que fuimos conquistando los trabajadores, como las paritarias, y que las paritarias hoy le ganen a la inflación o tengan la aspiración de ganarle a la inflación, se vayan y queden en manos de los que monopolizan los precios. Eso se hace aún más complejo cuando vos encontrás la noticia que la cámara empresaria que reúne a las grandes empresas alimenticias, la COPAL, presione políticamente para que se levante el programa de precios cuidados. Y levantar el programa de precios cuidados es dejar y quedar un mercado liberado a que te aumenten los precios y te pongan los precios que quieren. Una parte de esa problemática es la que hoy no sufrimos todos los argentinos, que encontrar los cortes de carne que estamos acostumbrados a comer por arriba de los 1.000 pesos, o cercano a los 1.000 pesos, un kilo asado, 800 pesos, vacío a ese precio. Entonces,
uno de esos problemas es que las cámaras empresariales están presionando al gobierno para que se levanten las pocas limitaciones que hay en relación a los mismos y que esto quede librado a la suerte. Otro de los problemas es que se niegan al programa del gobierno, que tienen que informar los costos. Es incluso una ley. Tienen que informar los costos y ver la diferencia que hay entre costo y cómo llega al consumidor. Bueno, se niegan absolutamente a que nadie siquiera se entere, no ya tome medidas, siquiera se entere de la enorme diferencia que hay ahí. Acá nosotros encontramos otra respuesta en esto que vos estás diciendo, Alicia, y que estábamos analizando recién. Digo, que es el control del Estado y el control de las empresas por parte del Estado. O sea, que el Estado genere herramientas que nos permitan a los trabajadores poder ser cuidados, ¿sí? De distintas formas, como con derechos, digo, que tenemos como consumidores. Entonces, ahí uno puede hacer el paralelismo con las palabras de Macri, con las palabras de muchos políticos del lugar de la derecha, y ligados al neoliberalismo, que siempre hablaron de achicar el Estado. Y achicar el Estado significa esto, que el Estado no tenga las herramientas suficientes para poder proteger a los ciudadanos, para poder proteger al pueblo y especialmente para poder proteger a los que más lo necesitan, que son aquellos que necesitan comprar comida a un costo posible a partir del esfuerzo de su trabajo o a partir de, lamentablemente, recibir planes sociales que no sabemos que no es la solución, pero que obviamente le dan de comer en el día a día. Digo, porque nosotros lo estamos analizando, digo, y lo estamos analizando como 5 trabajadores, o como 5 trabajadoras que fuimos, que tenemos un salario mensual y que tenemos de alguna manera garantizada la comida en nuestras mesas prácticamente todos los días de nuestras vidas. Pero si uno lo analiza desde una persona que vive en situación de calle, de una persona que no tiene un trabajo estable, que trabaja, tiene su economía en negro, que no tiene la posibilidad de acceder y que se está cayendo de toda posibilidad de acceder a los beneficios del Estado, es la pelea entre la vida y el hambre, entre la vida y la muerte. Parte de la operatoria de estos días, con esos gritos, ese ruido que van generando, fue culpar al Estado, culpar a justamente el gasto y los desequilibrios macroeconómicos y fiscales. Minga, nada de eso es verdad. En realidad todo eso es ruido para ocultar justamente cómo siguen los mecanismos y matrices de apropiación de la riqueza funcionando a full. Y que poder detener eso, sí, es difícil. Necesita que acumulemos una fuerza desde muchos lugares, no solamente desde el aparato estatal, sino desde la movilización, desde la creación de conciencia para poder enfrentar esos intereses. Porque esos intereses te llevan puesto. Es increíble que en nuestro país haya hambre, es increíble. Es la pampa húmeda. La producción de alimentos es multimillonaria en la Argentina. Es tan multimillonaria la adquisición de la producción de alimentos y es tanta la desigualdad, digo, en ese sentido que nosotros tenemos entre trabajadores y empresarios, digo, que el Estado, como muchos otros estados a nivel mundial, sacó lo que acá se llamó el aporte solidario a las grandes fortunas, y en otros lugares es un impuesto a la riqueza. Es tan desigual como desigual es la pelea por cumplir con las normas que un Estado impone. Y digo desigual porque los ricos, los 13.000 ricos, digo, y seguramente no todos, pero gran parte de ellos, ya se valieron de esa herramienta que tienen y que tiene que ver también con esta matriz de la cual hablábamos, esta matriz hegemónica de la cual hablábamos, que es la judicialización, para no tener que cumplir y no tener que aportar parte de su capital en este impuesto. Entonces son muchas las variables que entran en juego. Por un lado, esa matriz hegemónica, la cual no estamos pudiendo, desde ningún punto de vista, estamos pudiendo desenmarañar y atacar y destruir,
¿Qué es esto? Es esta matriz neoliberal en la cual el poder judicial, los grandes grupos de medios, los grandes empresarios, las riquezas más grandes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, se valen de todos estos medios para no cumplir con lo que tienen que cumplir y para sostener una matriz que solamente los favorece a ellos. Porque la verdad que no es un problema solamente argentino este. La gran desigualdad entre ricos y pobres es un problema a nivel mundial, que no ocurre solamente acá. Digo, y que de alguna manera, fíjense cómo se entrelaza todo. Esa desigualdad, si se quiere, fue mucho más visible durante la pandemia. Y es visible hoy entre los países ricos y los países pobres. Y acá la visibilidad es, los países ricos se quedan con las grandes cantidades de vacunas, mientras que los países pobres estamos peleando para que nos lleguen de a 500.000, de a 1 millón de vacunas en cada uno de los vuelos que podemos hacer, cuando no, los países más pobres tienen que esperar de la solidaridad de otros para recibir a unos pocos miles de vacunas. Entonces fíjense cómo esta matriz que no hegemónica, esta matriz neoliberal, no se da solamente en nuestro país, sino que se da a nivel mundial. Está claro, de todas maneras, no es lo mismo ser pobre o ser trabajador en Alemania que ser trabajador en Bolivia o en Chile o en Argentina. Los países centrales tienen otros recursos y además tienen resortes, en algunos casos, que han quedado de ese estado de benefactor, ese estado de bienestar que vino a transformar el neoliberalismo, como decía Ana Fiondela hace un ratito, porque esos vectores a través de los cuales se produce la transferencia de recursos de los sectores asalariados o excluidos directamente del sistema de trabajo a los grupos económicos concentrados son claros, son evidentes. Uno de esos vectores es la inflación. Una de las maneras, lo planteamos al principio, no me acuerdo quién lo dijo, creo que vos, Sergio, o Martín, uno de los mecanismos a través de los cuales cualquier negociación paritaria termina vaciándose de contenido en la medida de que los precios queden arriba del acuerdo paritario. ¿Y cómo se fijan esos precios? ¿Quién nos fija esos precios? ¿Quiénes son los formadores de precios? Bueno, un poco lo que estaba diciendo Alicia recién. Uno de los objetivos del Estado en este momento es que las empresas informen cómo construyen esa matriz de precios, qué costos tienen, cuánta producción tienen, qué stock tienen, porque especulan los tipos también con eso. O sea, yo trabajé dando clases en el sindicato de molineros varios años, y una cosa muy, muy frecuente para los laburantes de Molinos Río de la Plata era decir, bueno, ahora no estamos sacando nada a la venta, no estamos distribuyendo la mercadería. En la época del último gobierno de Cristina tenemos los stocks los almacenes llenos de mercadería que no la estamos vendiendo en los supermercados. ¿Se acuerdan cuando no conseguías un paquete de fideos, no conseguías harina, no había harina, no sabía dónde está la harina, ibas a la góndola del supermercado, no había nada? Estaban especulando, presionando para que cayera Cristina. Los formadores, ¿qué esos son los formadores de precios? Los grandes. Cuando vos te pones vas al supermercado y mirás lo que dice atrás del paquete, hay 3 o 4 grandes empresas que tienen todo. Han acumulado la totalidad de la producción alimenticia en nuestro país, porque el gran problema son los alimentos. La movida que está haciendo la CTA, que estuvo hablando Yasky, que esta denuncia, tiene que ver con cómo se construye el precio de los alimentos, básicamente, que es lo que está en discusión, y es lo que durante todo este año de pandemia al gobierno, en cierta forma, se le fue de las manos, porque es la realidad. Hay determinados precios, bueno, uno es ambicioso y quiere también, como dice siempre el negro, que se democratice el goce, que no sea solamente ir por lo más primero. Pero lo primario es lo primero. Hay que comer, después vamos a por todo lo demás. Pero lo primero es que la gente, el pueblo tiene que comer. Hace un rato, no me acuerdo si en el aire o fuera del aire, Ana planteaba el tema de una cuestión recurrente, ¿no?, en los debates políticos de nuestro país, el tema de los famosísimos planes sociales. Es
es un tema súper complejo, pero tomemos en cuenta que los planes sociales que están más vinculados en el discurso, en la retórica, a los gobiernos peronistas o populistas, como se les suele denominar, se multiplicaron durante el gobierno de Macri. Porque también es una manera lo decía Martín, creo que fuera del aire, es una manera de contener. Si vos no ponés guita ahí, esa gente que tenés afuera del sistema, eso explota. Eso explota por todos lados. No hay manera de contener esa masa de gente que no le estás dando posibilidad de acceso a un sistema formal de trabajo, que no le estás dando acceso al consumo, sobre todo al consumo, entre otras cosas, al consumo de alimentos, pero no solo, porque no solo vivimos de alimentos los seres humanos, ¿no? Tenemos todo un mundo simbólico que te entra por 10 millones de lados, que te dice comprá, consumí, andá a ver esto, a hacer lo otro, tener un celular o lo que sea, y eso nos permea a todos, y también a los sectores populares y a los sectores excluidos también los permea, digo. Y esa desigualdad que planteaba Alicia hace un ratito, de que vos tenés barrios cerrados o tenés zonas de ricachones, porque la zona de mansiones de San Isidro es historia, son ricachones, esos no son neoliberales, esos son directamente, eso es oligarquía, ¿no? Como se le decía hace 50 años atrás. Y al lado tenés gente que estaba revolviendo la basura para comer. Bueno, digo, un país en esos términos es inviable. Digo, también es una respuesta del sistema, también es una respuesta del neoliberalismo, salir a contener eso, porque si no se vuelve invivible. Sí, Ana, ¿querías decir algo? Sí, yo con respecto a los planes, lo que quise decir está bien, vos planteás que es como apagar el fueguito ahora conteniendo para que no explote. Pero yo me pregunto, ¿qué hacemos para que eso deje de ser fueguito y no tengamos necesidad de seguir tapando y tapando y tapando para que no explote? Digamos, yo no quiero que explote y vayamos todos por el aire, sino que cuestiono o pregunto por qué no se dan o se dan en pocos sentidos o no lo estaría yo descubriendo en este momento. O cómo hacemos, vos lo que planteás es claro, que pensemos cómo hacer. Que hagamos, que digamos, está bien, está esto, este fueguito, no la voy a dejar morir a la gente ni al pueblo, obviamente, pero también quiero generar políticas públicas o el gobierno genere políticas públicas para que esto deje de suceder y que esa gente pueda entrar en un estado de bienestar, ponerle, llamarlo así, porque si no estamos más en lo mismo, seguimos tapando agujeros y algún día va a reventar y no nos va a ganar la mano. En parte hay una respuesta en palabras del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el que dice que el objetivo de su gestión es transformar los planes sociales en trabajo y entiende que la mayor preocupación de los sectores populares pasa por el precio de los alimentos. Entonces, sé que hay algunos indicios de transformación de esos planes sociales que no sean solamente quedarme en mi casa y recibir el plan, sino esto transformarlo en trabajo. Y transformarlo en trabajo podría tener también dos miradas. Una mirada neoliberal que dice, bueno, estos vagos a los cuales se les da el plan y son todos vagos que no quieren trabajar, podría ser una mirada posible, que la verdad que tiene hoy un gran porcentaje de nuestro país, pero que gracias a Dios, digo, la gran mayoría, cuando piensa en transformar los planes sociales en trabajo, habla de dignidad, porque no hay nada más digno que ganarse el pan trabajando. Y digo, para aquel que se considera un trabajador desocupado, y nosotros vamos por esa idea de trabajador desocupado, transformar esa desocupación en un plan social, y ese plan social en otro trabajo, digo, habla de ir en el camino de su dignidad como persona, porque no son vagos, no queremos salir de ese lugar, de esa lógica neoliberal de que cada plan social hay un vago que no quiere trabajar. Digo, esa es una respuesta política, la del ministro en relación a los planes sociales y en esto de la transformación de ese plan en un puesto de trabajo.
Te digo, tenemos otras respuestas políticas a todo esto. Digo, el ámbito de paritarias recuperado, que en el macrismo se había echado por tierra. Digo, el ámbito de paritarias es una respuesta política al hambre, concretamente. El precios cuidados es una respuesta política al hambre. La suba del piso del impuesto a las ganancias, lo cual va a redundar en aquellos trabajadores que ganan un poquito más, en tener algún poco más de plata en el bolsillo, y que eso va a ser derivado del consumo. Tiene que ver y tiene clara dirección contra el hambre de nuestro país. Digo, generar más puestos de trabajo va en clara respuesta en contra del hambre. Digo, sí. Yo lo que quisiera agregar es, Perón decía, cuando regresó a la Argentina, con su tercer gobierno, planteaba justamente que era necesario terminar con ese mecanismo perverso que hacía que los salarios subieran por la escalera y los precios subieran por el ascensor. El deterioro, porque estas palabras de Perón fueron antes de la dictadura militar y antes de estas etapas de avance en neoliberalismo y retroceso de los trabajadores y trabajadoras. El deterioro ha sido de tal grado que yo diría que hoy en día la escalera va para abajo nada más. Los salarios, inclusive los salarios, no están ni siquiera subiendo por la escalera. ¿Por qué nos arrinconaron de esta manera? ¿Por qué nos fueron llevando hasta este lugar? Y qué importante fue cada momento donde pudimos avanzar. Ponerlo, revitalizarlo, revalorizarlo va a ser muy importante. Y es lo que todos estamos rogando que esta pandemia termine, porque parte de ese final va a ser tenernos nuevamente en las calles, tenernos nuevamente peleando para que los salarios y el trabajo digno sean quienes rijan la vida de los hombres y las mujeres en la Argentina. Ningún plan, ni ninguna dádiva, sino cada hombre, cada mujer de nuestro país, cada niño que está creciendo en este momento se merecen una vida digna, trabajando honestamente, ¿sí? Generando un país productivo. Nosotros vamos a ir por eso. Estamos esperando que termine toda esta milonga de la pandemia para salir de nuevo a la calle, para apoyar a nuestro gobierno en lo que sea, para que se sienta apoyado y avance en esa dirección, ¿sí? Donde nuevamente tengamos la posibilidad de que los únicos privilegiados, no los que estén debajo de la línea de pobreza, los únicos privilegiados que tengan los privilegios que se merecen, sean todos los pibes y las pibas de nuestra patria. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz.
paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Estamos de regreso con Mayo en Movimiento. En el bloque anterior veníamos hablando de cuáles son los mecanismos a través de los cuales el sistema va generando pobreza, va generando exclusión, va generando que un montón de personas queden fuera del mercado de trabajo. Y ahora vamos a escuchar un audio de Marcos del Pino, que es un referente en la zona norte del movimiento de trabajadores excluidos. Marcos precisamente nos va a hablar de cuáles son las iniciativas que esta organización lleva a cabo, con qué otras organizaciones articulan, cuáles son las distintas ramas que integran el movimiento de trabajadores excluidos, y básicamente nos va a contar cómo todo eso forma parte de lo que ellos denominan la economía popular, que es, como él va a explicar, la economía que se generan a sí mismos aquellos trabajadores que han quedado por fuera del sistema formal. Vamos a escuchar a Marcos. Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Marcos del Pino, soy un compañero militante del movimiento de trabajadores excluidos acá de la zona norte. Principalmente acompaño a los distritos, al laburo de los compañeros y las compañeras del movimiento en los distritos de San Isidro y de Tigre, y también trabajo y coordino un poco lo que es la rama de Vientos de Libertad, dando una mano más a nivel nacional. Ahora voy a comentar un poquito de qué se trata el laburo de las ramas y el laburo específico de la rama de Vientos de Libertad. El MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, es una organización nacional, es un movimiento que forma parte de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que sería básicamente nuestro sindicato, que lo que caracteriza a nuestro movimiento y a la UTEP es que nuclea y organiza a distintas unidades productivas. Unidades productivas son organizaciones vinculadas a la producción del trabajo, que puede ser trabajo con una perspectiva productiva, pero también con una perspectiva social. Ahora vamos a ir desarrollando un poquito mejor la idea. O lo que es más conocido también como cooperativas. Pasa que hay unidades productivas que no son cooperativas, pero sí todas las cooperativas son unidades productivas. Es decir, nuestro movimiento y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular organiza estas unidades productivas y estas cooperativas de lo que nosotros llamamos la economía popular. Por economía popular nos referimos a todos aquellos trabajadores y trabajadoras de la economía que han tenido que inventar su propio trabajo, que han sido excluidos, por eso también, o excluidas, por eso también el nombre de nuestro movimiento, del sistema formal del trabajo, y que sabemos que en la fase actual del capitalismo y del momento histórico en el que nos encontramos, el sistema no les va a garantizar un trabajo digno como garantizaba por los años 50, 60 o hasta los 70. Es decir, hoy hay una gran parte de nuestra población, más de un tercio, que ha tenido que inventarse su propio trabajo en lo que nosotros denominamos como distintas ramas de la economía popular.
que eso es lo que organiza nuestro movimiento, a los trabajadores y trabajadoras, o a una parte de los trabajadores y las trabajadoras de esas ramas, para poder garantizarles los derechos mínimos que debería tener cualquier trabajador. Y cuando hablamos de ramas de la economía popular nos referimos, por ejemplo, a la rama cartonera, que es la rama con la que nació el movimiento allá por el 2001, principalmente en la capital federal, con los compañeros cartoneros y cartoneras que venían de los barrios del conurbano y que, excluidos del sistema formal, habían tenido que salir a juntar el cartón, y que hoy, por ejemplo, en la capital federal están organizados, tienen sus centros de reciclado, donde separan el material y reciclan, tienen sus camiones, su logística, forman parte del sistema formal de reciclado y de separación del material en la capital federal. Son más de 6.000 compañeros, pero es una rama que está en todo el país, con cooperativas y unidades productivas de reciclado en todo el país. También lo mismo pasa con la rama rural, es una rama que ha crecido un montón, que nuclea a distintos compañeros o compañeras campesinas de la agricultura familiar en todo el país, que tiene también sus herramientas de comercialización como pueblo a pueblo, que conectan a los consumidores directamente con los compañeros y compañeras productores. Después está la rama cartonera, la rama de construcción, la rama cartonera ya la comenté, que nuclea distintas cooperativas de construcción. Tenemos acá en San Isidro y en Tigre, tenemos cooperativas funcionando de la rama de construcción también. La rama sociocomunitaria, que hace todo el trabajo social y comunitario en los territorios, comedores, merenderos, centros comunitarios, orquestas infantiles que hay en todo el país, también en la zona norte. La rama textil, que nuclea cooperativas y unidades productivas que hacen el laburo textil, tratando de evitar el trabajo esclavo. La rama de vendedores espacios públicos, los vendedores, nuestros compañeros vendedores ambulantes, muy castigados últimamente por la policía y por la disputa que hay en el espacio público, sobre todo en el gobierno de la ciudad y sobre todo con la población senegalesa que realiza ese trabajo. Gran parte de esos compañeros y compañeras están organizados dentro de nuestro movimiento, a los cuales les vamos garantizando algunos derechos como el DNI o la posibilidad de conseguir permisos para que puedan vender sus mercancías sin ser reprimidos, entre otras cosas. La rama de liberados, que es la rama que organiza cooperativas y acompañamiento a todos los compañeros y compañeras que estuvieron detenidos y cuando salen del servicio penitenciario se los va nucleando y se les va acompañando para formar distintas cooperativas, principalmente de construcción, pero también hay otros productivos, hay productivos textiles que desarrolla la rama, por ejemplo, de herrería, tanto de compañeros como de compañeras, en los cuales vamos garantizándoles su inserción laboral y su inclusión al sistema, obviamente. Y la rama de Viento de Libertad, que como comentaba al principio, sería la rama de salud comunitaria del movimiento, que tiene en este momento 7 casas comunitarias, una de ellas en Tigre, en donde trabajo yo, con varios compañeros y compañeras, donde acompañamos a más de 60 compañeros en todas las casas, que hacen tratamientos residenciales, es decir, donde viven, y lo hemos podido garantizar incluso en este contexto de pandemia, creando casas de aislamiento para que los chicos puedan salir a visitar a sus familias, volver sin que corra riesgo el resto, y también para poder seguir garantizando el tratamiento a los chicos por más que necesiten una mano en este contexto. Tenemos una casa de mujeres en disidencias con sus hijas en Luján, una de las únicas del país, que acompaña a mujeres o compañeras o compañeros trans con sus hijos e hijas sin ningún costo en todo el país. Y al mismo tiempo disponemos de más de 50 centros ambulatorios en todo el territorio también federal, que son centros ambulatorios que laburan principalmente de lunes a viernes, entre 8 y 10 horas diarias, en los barrios populares, donde creamos distintas formas de intervención comunitaria para acompañar en el barrio a los pibes y a las pibas que padecen la problemática del consumo, con equipos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, distintos profesionales de la salud, talleristas, y también sobre todo con el acompañamiento de los pibes y pibas que han pasado por procesos de sanación y cambio, que son quienes conducen un poco las casas y los centros barriales. Eso así a muy grandes rasgos son las distintas ramas que tiene el movimiento.
que nos caracteriza por nuclear a más de 60.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Creo que alrededor de 100.000 estaríamos siendo en este momento. Formamos parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que nuclea casi a 1 millón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y que nuestra perspectiva es poder garantizarles esos derechos formales que debería tener cualquier trabajador y trabajadora. Y que entendemos que no hay una perspectiva de futuro que no contemple a nuestros compañeros, y que sin un Estado que pueda planificar la relación entre el trabajo estatal, público, el trabajo privado y el trabajo de la economía popular que llegó para quedarse, y que nuestro movimiento es una prueba real y vigente de que no solamente existe, sino de que es parte de la solución de los problemas que venimos acarreando desde el avance del capitalismo excluyente, digamos, en los últimos 40 años de nuestro país y de nuestro continente. Así que bueno, les dejo un saludo, muchas gracias por el tiempo para darnos a conocer, y quedamos en contacto para lo que se necesite. Bueno, le queremos agradecer a Marcos del Pino y a todos los compañeros y las compañeras del Movimiento de Trabajadores Excluidos. La verdad que el testimonio es súper interesante. Y bueno, nuestros micrófonos, por supuesto, que están abiertos para difundir este tipo de iniciativas que tienen que ver con construir contrapoder, con construir experiencias desde abajo, experiencias desde las bases, que en este caso de los propios excluidos permitan construir otras formas de organización y desafiar los límites del propio sistema. Así que bueno, muchas gracias, Marcos. Se nos está acabando el programa, y antes de irnos vamos a escuchar un audio de Raquel Wittis. Raquel es una referente en materia de derechos humanos y en materia de lucha contra la violencia institucional, que nos va a relatar algunas acciones a nivel distrital que se llevaron a cabo por el 24 de marzo la semana pasada. Así que escuchamos a Raquel y con ese audio nos vamos a despedir hasta la semana que viene. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Gracias por invitarme a este espacio. Me gustaría comentar qué pasó este 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un 24 de marzo atípico, porque muchos no marchamos en este contexto de pandemia, pero sí realizamos otras actividades cuidándonos y respetando los protocolos y las distancias establecidas para evitar los contagios. Este 24 de marzo, por ejemplo, el Consejo Deliberante declaró de interés municipal la campaña Plantamos Memoria, que propusieron a nivel nacional los organismos de derechos humanos. El municipio donó árboles, pero también lo hicieron muchos compañeros y compañeras de la zona, muchos viveros, y se realizó una recorrida por todo el distrito. Se salió muy temprano, a las 10 de la mañana, y se terminó bastante tarde, pero bueno, se consiguió esto, ¿no? De llevar la presencia de los compañeros y compañeras desaparecidos en cada barrio. Además, otra de las propuestas también presentada por Marcosian y el bloque del Frente de Todos fue la de colocar en las pantallas luminosas del distrito, contando que el 24 de marzo es el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y también poniendo un mensaje con consignas, ¿no?, sobre qué significa nunca más al odio, nunca más el silencio. A 45 años del golpe genocida plantamos memorias, son 30.000, ese era el texto que tenían los carteles luminosos, y una foto del pañuelazo y una foto con la bandera de los desaparecidos y el nunca más. Y me parece que esto fue importante en el distrito, es la primera vez que se hace, y se hizo no solo el 24 de marzo en las pantallas públicas, en las que figuran en las calles, y el 25
en el interior de las distintas instituciones municipales. Parece que eso también fue una gran actividad, ¿no? Y la iniciativa de plantar memoria, realmente mucha gente se entusiasmó y creo que fue más visible y más participativo quizás que los 24 cuando se hace la marcha, porque a las 5 de la tarde, por ejemplo, ya los videos que llegaban a la dirección que se había colocado para ir registrándolos superaban los 30.000. Además, creo que es prioritario seguir luchando y dejando huellas, ¿no? Huellas que laten, huellas de memoria, como también fue una actividad que se realizó el sábado 28 acá en la Plaza de la Memoria de San Isidro, porque vivimos en un mundo convulsionado y violento y se repiten los genocidios y muchos niegan las atrocidades cometidas en la última dictadura cívico-militar. Vemos con indignación, con tristeza que las abuelas son insultadas, se las agrede y también se las agrede a las madres y a los familiares y a los organismos de derechos humanos, ¿no? En esa cultura del odio donde pareciera que les molesta la alegría, el apoyo y el consenso que han conseguido las abuelas, las madres, los organismos de derechos humanos a través de estos 45 años de lucha. Y creo que en esa cultura del odio, del no existir, se inscribe el vandalismo que se realizó en la Plaza de la Memoria, ¿no? Cuando se cubrió la placa que era en homenaje a los compañeros y compañeras detenidas desaparecidas de San Isidro. Pero bueno, cada lugar que se ha destruido, dañado, lo volveremos a reconstruir. Y en la Plaza de la Memoria muy pronto se va a comenzar a hacer un monumento recordando a los compañeros y compañeras detenidas desaparecidas de San Isidro, y donde irán en ese monumento los nombres de quienes transitaron por el partido, quienes militaron, quienes estudiaron, quienes fueron asesinados o quienes trabajaron. Y me parece que eso es fundamental, que estos compañeros y compañeras estén en ese monumento para que no olvidemos y para que estas marcas urbanas siembren vida y digan nunca más al genocidio. Y la actividad que se realizó en la Plaza de la Memoria de San Isidro el día 28, que fue el cierre, digamos, de todas las actividades que se hicieron en marzo por la memoria, fue Huellas que laten, ¿no? Y me parece que es fundamental utilizar el arte en cualquiera de sus manifestaciones, porque el arte nos interpela, nos permite reflexionar, nos cuenta la historia de los pueblos, sus alegrías, sus dolores, sus luchas, sus conquistas. Y esas huellas que sean profundas para que las generaciones venideras tengan una comunidad más solidaria, más equitativa, donde podamos realizar las utopías, porque como dice Hannah Arendt, somos iguales porque hemos decidido serlo, a pesar de ser distintos. Así que nunca más el odio, nunca más el silencio, y recordemos y llevemos con nosotros a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.